para ver un tema de análisis 2, ¿sí? De análisis matemático 2, que se refiere a lo que la UTN de Buenos Aires al menos es la unidad 9, pero bueno, cada uno tendrá su número de unidad, que nos piden hallar, por ejemplo, la masa de un cuerpo o de una superficie o de una placa. ¿Sí? También puede ser que nos pidan el centro de masa o, bueno, también lo que vamos a necesitar es o el momento de inercia. Para la masa vamos a necesitar el momento estático, así que ahora vamos a ver cómo llegar a estas formulitas sin tener que acordarnos todo de memoria, ¿sí? Como hay que acordarse algunos datos nomás. Entonces, ¿qué es lo que qué necesitamos? En general, o sea, supongo que llegada a esta parte de la materia ya saben cómo hallar el volumen o el área de un cuerpo o bueno, de una superficie, ¿no? El volumen que tenemos es en R3, tenemos una integral triple, llamémoslo a ver si es el volumen W, ¿sí? De diferencial de volumen, que podría ser de X, de Y, de Z. Eso sí, trabajamos todo en cartesiana, después podríamos trabajar todo en cartesiana y después hacer un cambio de variables. Bueno, el de superficie, perdón, esto es, acá lo que tenemos es una función f de x y z que vale 1. Con esto hallamos el volumen. Si queremos hacer hallar el área de una superficie S, vamos a tener una integral doble. Volumen 3, área 2 y longitud 1 sola de S. Y acá vamos a tener, por ejemplo, de X de Y. Esto sería una placa, por ejemplo, es el área de una placa. Ahora, si tenemos la de una superficie, tenemos que usar integral de superficie. Acá tendríamos que, si vamos a tener en R3, ¿sí? Vamos a tener la integral doble de la norma de la parametrización, ¿sí? Porque si en realidad esto, para ponerlo mejor, sería ds. Después esto para cualquiera. Después si es una placa, va ahí como les dije. Si es una placa, en R2 directamente, si es una placa, ¿sí? Vamos a tener esto, que es lo mismo que decimos en de X de Y. Y esto si es en R2 y esto si es en R3. Vamos a tener que parametrizar la superficie y hacemos las derivadas parciales de la parametrización, hacemos el producto vectorial y hallamos la norma. Y eso es lo que vamos a estar integrando acá, ¿sí? Bueno. Esto es con respecto al área. Bueno, a ver, para la longitud de una curva C, es la longitud en C, ¿sí? de L. Que también, si yo la quiero parametrizar, me voy a hacer, entonces, si yo la tengo parametrizada, por ejemplo, en gamma de T, voy a tener entonces acá el módulo de la derivada de T diferencial T, ¿sí? Esto es porque dl, esto es igual a dl. Diferencial de línea es esto, porque es la proporción entre la línea y estar trabajando con reales. Bueno, o sea, con reales, o sea, no importa cómo vaya la línea, y este es un diferencial de un dt que va como en línea recta. Bien, esto, si bien lo supongo sabido, supónganse, porque es como previo, esto es para cuando tenemos que trabajar como si fuera donde la función que vamos a usar es un 1. Es como que acá tenemos un 1, la función es igual a 1, acá tenemos un 1 y acá tenemos un 1. Entonces, cuando la función es 1, vamos a tener el volumen, la superficie, el volumen, el área o la longitud. Pero, si queremos hallar la masa de lo que sea, esta función, en vez de 1, ¿sí? Ahora miren, ya que voy a cambiar. Miren esto lo que hago, ¿no? Yo ya digo, no es el volumen. Yo quiero poner ahora la masa. La masa de W. Acá entonces lo que voy a poner es la densidad. Si quiero hallar la masa de una superficie, por ejemplo, tengo que hacer un tinglado, bueno, no sé, como un galpón tengo que hacer. Bueno, quiero saber podríamos decir cuánto va a pesar eso, si la densidad nos la dan, si la vamos a obtener en pesos, ¿sí? En pesos, en kilos.
no importa, la masa de esa superficie no es la masa de todo, en forma práctica hay un volumen porque en realidad el espesor existe, pero para los cálculos el espesor es como despreciable, entonces lo que vamos a hacer es solamente calcular cuánto es, digamos, podríamos decir, cuánto pesa cada puntito que vamos a estar sumando. Entonces, acá lo que hacemos acá tenemos masa. Acá si yo tengo la masa de S, lo que voy a poner acá, en vez de un 1, voy a poner la densidad. Entonces, acá es lo mismo, la densidad va a ser exactamente lo mismo, porque no va a haber cambio, porque esto es en R2. Y acá, si yo quiero poner la masa en R3, lo que voy a poner acá es la parametrización, ¿sí? Es densidad. Acá voy a poner la densidad la masa, sí, evaluada en la parametrización que tengan. En la parametrización, ¿sí? Acá me falta esto, por la derivada de la... Por la derivada... Acá es la derivada de la parametrización. Perdón. T sería, no sé si ponemos X por... Me faltó la norma. Acá está la norma de la parametrización. Bueno, acá vamos a escribirlo mejor. La norma de la parametrización, ¿ven? Que es lo mismo. Lo que acá estoy poniendo es que... Porque acá en realidad es como que hay un 1 ahí. Para lo que es área. Acá lo que vamos a hacer es como meter acá la densidad. Pero esto es exactamente lo mismo de ese. Bueno, acá todo pasa lo mismo. Acá tenemos un 1. Bueno, acá lo que tenemos que poner en donde tenemos la masa de la curva C, acá vamos a tener que poner la densidad. La densidad evaluada en la parametrización que utilicemos. Entonces, con esto vamos a hacer la masa. ¿Ven que acá como pongo masa de volumen? Perdón, masa de un cuerpo sería mejor. Vamos a escribir como corresponde, ¿no? Masa de cuerpo o un sólido, ¿sí? Masa de un sólido W, que podría haberlo puesto directamente W. Esto es una S. No, perdón, no dije nada. Esto es una D. Esto es D. Es lo que en general en los ejercicios que yo hago, D es la proyección en R2. O sea, si yo leo D, para mí ya es como que lo tomo como que es R2. Entonces, esto sí, porque esto está como bajado al R2. Y esto es en W. Ven que llegamos a lo mismo, pero siempre lo mismo, es lo mismo. Densidad, acá lo único que tengo que agregar es la densidad. En todos los lugares tengo que agregar la densidad. Hasta acá hallamos lo que es masa. Bueno, la otra, porque esto después es, según el ejercicio, tienen que hacer la masa y bueno, aplicar los datos que le den. Bueno, supónganse que les piden el momento estático. Esto es S para static. Me imagino que viene de ahí la S. Nosotros trabajamos así. S. Cuando es el momento estático con respecto a XY. Entonces, fíjense, si cuando el momento estático en XY es integrar triple, porque acá tenemos XY, es porque tengo otra variable más, si no tendría que ser una sola. O sea, acá les estoy explicando que es XY, entonces integro Z por la densidad. Si yo tengo en YZ, lo que tengo que integrar es X por la densidad diferencial de volumen. Y si yo tengo XZ, lo que tengo que integrar es... Muy bien. Supongo como que por ahí escuché un I. Muy bien. Densidad diferencial de volumen. Por eso lo que tiene que acordarse es que el momento estático es Z por la densidad. Y dicen, ¿cómo hago para acordarme? Porque por ahí es más fácil acordarse la otra. Yo al menos la que me recuerdo siempre es la de inercia. ¿Sí? Inercia, esta D es de distancia al cuadrado por... O sea, en general es así, distancia al cuadrado por la densidad. ¿Por qué lo escribo así? Porque hay para R2 y para R3. Si ustedes se acuerdan que es densidad, es densidad por el cuadrado de la distancia, ahí ya tienen lo que es inercia, todas las fórmulas que son, en realidad son 8, ¿no? Son 6 en R3 y 2 en R2. ¿Por qué
qué son tantas? Porque, miren, si yo pongo inercia en R, vamos a poner primero en R2, inercia con respecto al eje X, voy a tener en este caso, acá puse una sola, porque depende si es R2 o R3. Entonces, inercia con respecto a X, si estoy en R2 pongo dos integrales, ¿sí? ¿Y qué hago? Entonces acá lo que voy a agregar es la inercia, es la distancia al cuadrado, la distancia al X, o sea, si esto es X, del lugar que esté, la distancia es esto. Como es la distancia al cuadrado, ¿sí? Este valor es el valor que yo tengo acá, es el valor de I, o sea que va a ser I al cuadrado, esto en inercia, por la densidad de X de Y. Y la inercia con respecto a Y es, como es la distancia, por ejemplo, supónganse que estamos acá, de este punto, de infinitos puntos, de todos los puntos de la placa que estemos trabajando. Cada punto, ¿qué tiene? Cada punto que tengo acá, que voy a tener la distancia al eje Y. La distancia al eje Y es esta distancia. Esta distancia al cuadrado, ¿no? Está dada por este X. Así que va a ser X al cuadrado por la densidad de X de Y. Eso para R2. ¿Sí? Miren lo que es para R3. Para R3, ¿qué voy a hacer? Acá donde tengo 6 formulitas para acordarme. Entonces puede ser que sea que la inercia la pidan con respecto al eje X. Con respecto al eje X, al menos yo lo aprendí así, esto quiere decir que es con respecto al eje X. Acá voy a tener así, porque esto es el R3. Entonces, ¿qué voy a tener? Es una integral triple. ¿Y qué voy a hacer? La distancia al eje, vamos a poner así, a ver. Cualquier punto, la distancia a este, mejor vamos a poner como si fuera como por acá, para que sepan que es, yo tengo esto. A ver, así, ¿no? No se ve, vamos a hacerlo con verde para que se vea un poquitito mejor. Vamos a poner que este es, para que se vea un poco mejor, que es el cubo que contiene, ¿sí? El cubo que, para ver los puntos donde interseca en los ejes. Entonces yo digo, bueno, de cualquier punto, ahora vamos a ver, voy a sacar esto y voy a decir de algún punto. Yo digo, bueno, si es, vamos a ver, de este punto, por ejemplo, este punto que está acá, ¿qué necesito yo? Esto. La distancia. Bueno, para saber la distancia, miren, o sea, al eje X, puede ser de este punto, la distancia va a estar como hasta acá. Bueno, y así va a estar, digamos, en algún plano que corte perpendicular al eje X. Entonces, ¿qué voy a tener? Este valor va a ser Y, y este valor va a ser Z, porque ven que es el mismo que está acá, es el Z. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Para el XX, que voy a tener esto que es por Pitágoras, es la hipotenusa, ¿sí? Va a ser la raíz cuadrada de I al cuadrado más Z al cuadrado, por la densidad diferencial de volumen. ¿Sí? Miren lo que es, bueno, ahora vamos a ver esto con respecto a los ejes, a cualquier eje. O sea, si yo quiero, ahora en este mismo punto, hacer con respecto al eje II, va a ser la integral triple ¿de qué? Bueno, si yo tengo con respecto al eje Y voy a tener esto, porque es esto lo que estoy necesitando. Entonces, ¿qué voy a tener? Que este es el valor de X y este es el valor de Z. Así que acá voy a tener la raíz cuadrada de X al cuadrado más Z al cuadrado. Densidad diferencial de volumen. Y por último, si yo estoy haciendo, lo pido al eje Z, lo que voy a tener es la integral triple de, a ver, ¿con qué? Con este verde. Bueno, voy a tener al eje Z, ¿no? Sería, porque es la mínima distancia, esto. Entonces, ¿qué voy a tener? Dijimos que esto es X, y esto es X y esto es Y. Entonces, acá voy a tener la raíz cuadrada de X al cuadrado más Z más Y al cuadrado. Densidad diferencial de volumen. Esto con respecto a los ejes. Entonces, ¿por qué hay que acordarse miren, con esto sacamos todo esto? Porque la distancia cuadrada por la densidad. ¿Qué pasa si les voy a hacer esto es para ejes? ¿Qué pasa si tenemos para planos coordenados?
¿Qué tenemos? Por ejemplo, ¿a qué plano? Al plano XY. Al plano XY, cualquier punto. Volvemos a esto y voy a sacar estas para que no molesten tanto. Entonces digo, ¿qué punto? Si yo tengo el plano XY y este es el punto, acá tengo el punto. Ese es, voy a decir, un punto. Estoy representando que después voy a tener que sumar todos los puntos. Entonces quiero ver en cada punto cómo hacer la distancia al plano. En este caso, al plano XY, la distancia es Z. En realidad la distancia es Z al cuadrado porque puede estar por abajo también. Pero ¿qué pasa? Perdón, módulo de Z. Pero ¿qué pasa? Como lo tenemos al cuadrado no hace falta... esperen, me faltó algo. Porque esto es la distancia. Esto es la distancia al cuadrado. Esto me he olvidado. Esto es la distancia al cuadrado y esto es la distancia al cuadrado. Pequeño detalle, ¿eh? Pequeño detalle, porque era la distancia, pero tenemos la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Así como está, lo que termina siendo es que lo que tenemos que integrar es esto. ¿Sí? Entonces, acá integramos esto. Acá integramos esto, porque así. Y acá abajo, ven que no, como que acordándose que es distancia al cuadrado, no como estaba escribiendo yo, no, nada más ahí, pero ya me acordé, es distancia, lo que dije distancia al cuadrado, distancia al cuadrado, distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Acá lo que tengo es esta distancia al cuadrado, entonces acá lo que voy a tener que integrar es z al cuadrado. No se nota muy bien, pero esto es z al cuadrado. Densidad diferencial de volumen. La otra, vamos a ver, al plano XZ voy a integrar, al plano XZ, el XZ es este plano XZ. Voy a integrar X, es la distancia. Entonces tengo X al cuadrado, diferencial de densidad diferencial de volumen. Y la otra, que me queda ya por acá abajo, es X, no, y Z. Me va a quedar entonces, cuando yo tengo el YZ, esperen, no, esperen, acá me dije mal. XZ es este de acá. O sea, XZ, me fui en XY. XZ, la distancia es Y. Entonces acá tengo Y al cuadrado. Y acá la distancia al YZ, que es este es YZ, la distancia es X al cuadrado. De cualquier manera, esto como para hacerlo más o menos fácil, para que se lo recuerden, si tiene XY, acá va Z, si tienes XZ, acá va Y, y si tienes YZ, acá va X. Todo al cuadrado. Densidad diferencial de volumen. Y por último, una vez que vimos todo esto, lo que vamos a ver es centro de masa. Tenemos para la coordenada, digamos, es como G de gravedad, supongo, para así lo aprendí yo, es la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. ¿Cómo se halla? Es el momento de inercia. Si acá tengo X, es el momento de inercia en mi Z. Si yo tengo G, acá es el momento de inercia si acá tengo Y, acá el momento de inercia es XZ. Y si yo tengo Z, acá el momento es XY. Todo sobre masa. Y así, ese es el gran misterio. O sea, hay que acordarse de esto y después hacer las integrales. Pero bueno, con esto, ahí tienen como, fíjense, esto es lo que decía, que esto se reduce con esto. Ah, esto ya está. Distancia al cuadrado. Y después, ¿qué hacen? En el momento estático tienen que acordarse que lo que tienen que integrar es la otra coordenada por la densidad. La otra coordenada por la densidad, la otra coordenada por la densidad. O sea, si se acuerdan, como que es más fácil acordarse el mecanismo que acordarse todo esto, porque todo esto no es tan fácil de acordarse. Pero con esto, y ojo, porque a veces piden al eje X y a veces piden al plano XY, y ahí ya es como que se tienen que acordar un montón de cosas. Y si ustedes se acuerdan del concepto, que el momento de inercia es la distancia al cuadrado por la densidad, ya con eso tienen un montón de cosas que se ahorran. Bueno, gente, ahora bueno, ustedes lo van a ver, pueden haberlo visto antes, lo que voy a hacer algún ejercicio de la guía de UTN de Buenos Aires para ver cómo, por ejemplo, cómo hallar el centro de masa, que es un ejercicio, no me acuerdo el número, para ver cómo se hace. Y algún que otro ejercicio, creo que de inercia, algo así, como para completar todo esto, Espero que les haya sido útil y que les quede un poquitito más claro, ¡Éxitos!